empezar quisiera dar las gracias a Alicia Puleo por su presencia en esta biblioteca. Hoy ha tenido un día intenso porque ha dado una charla en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Filosofía, así que estás haciendo doblete. Te agradecemos el esfuerzo que has hecho en hacer este hueco en tu agenda y esperamos que este paso por Cartagena, aunque esté siendo muy breve, sea por lo menos de tu agrado. Eres muy bienvenida. Con la charla de Alicia Puleo, el programa Cartagena Piensa cierra un ciclo que hemos denominado Pensar la naturaleza, pensar la humanidad, y que hemos podido realizar en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. En este ciclo hemos tenido las charlas de Antonio Campillo, su decano, que nos ofreció una reflexión sobre la importancia del aire que respiramos y la necesidad de considerarlo un bien común universal. Tuvimos también la presencia del profesor Eugenio Moya, que nos ofreció una mirada crítica sobre la tecnociencia y cómo ésta está modificando el concepto de ser humano, convirtiéndonos en una suerte de cyborgs a medio camino entre lo biológico y lo artificial, lo que se ha llamado posthumano o poshumanismo. Pero en un ciclo denominado así, Pensar la naturaleza, pensar la humanidad, no podía faltar el pensamiento ecofeminista. Un diálogo entre el ecologismo y el feminismo que nos ayuda a comprendernos mejor como especie en esta era del cambio climático y en un mundo con tantas desigualdades y tantas injusticias sociales. Para quien no conozca a Alicia Puleo, habría que comenzar diciendo que es una de las filósofas investigadoras más brillantes y necesarias, no solamente del ámbito académico español, yo diría que de todo el ámbito de habla hispana. Su última obra, titulada Ecofeminismo para otro mundo posible, cuyo título coincide con la charla de hoy, ha sido hace unas semanas considerada por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como una de las obras de referencia del feminismo, una obra básica que cualquier biblioteca mínima feminista debería tener, junto a obras como, por ejemplo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir o La política sexual de Kate Millett. Alicia Puleo es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesora de Ética y de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valladolid. Forma parte del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de esta universidad y del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, además de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política o la Red Transversal de Estudios de Género en las Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otros. También forma parte de diferentes consejos de redacción o de evaluación de importantes revistas académicas de Europa, de España y de Latinoamérica, y desde 2014 dirige la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Como académica participa en diversos grupos de investigación, en seminarios y másteres de universidades españolas y extranjeras. Con toda esta actividad académica es de suponer que su producción literaria y filosófica es amplia y podríamos citar innumerables artículos, capítulos de libros, pero por citar alguno, mencionaré La dialéctica de la sexualidad, género y sexo en la filosofía contemporánea, que fue una obra que fue finalista en el Premio Nacional de Ensayo, Filosofía, género y pensamiento crítico, o La ilustración olvidada, la polémica de los sexos en el siglo XVIII, entre otros muchos. Una mirada atenta a la producción filosófica de Alicia Puleo nos avisa de una suerte de hilo rojo que atraviesa toda su obra. Su conocimiento profundo del pensamiento ilustrado no solo le ha servido para desvelar las aporías y contradicciones de este gran proyecto civilizatorio europeo, sino, por otro lado, defender y reivindicar el potencial emancipatorio de la Ilustración, la idea de igualdad, por supuesto, la razón crítica o la lucha contra todo tipo de opresión. La deconstrucción posmoderna ha centrado su crítica a la Ilustración en la idea de progreso y en la razón instrumental,
como voluntad de dominio sobre la naturaleza. Es una crítica que comparte el ecofeminismo, pero ha olvidado, sin embargo, en este movimiento crítico, los avances en el reconocimiento de derechos y libertades. Alicia Puleo, sin embargo, vuelve su mirada continuamente al pensamiento ilustrado para leer en los márgenes y rescatar aquellos discursos olvidados donde, sin embargo, estaría la base del ecologismo y del feminismo actuales. Por lo tanto, yo diría que estamos ante una pensadora de estirpe, por decirlo así, ilustrada, y por lo tanto esto ya nos da muchas pistas del carácter crítico del ecofeminismo que nos propone. Como quiero ser muy breve, para terminar, me gustaría compartir una pequeña reflexión sobre dos tipos de mirada filosófica. Hay muchas, pero propongo que nos fijemos en estas dos, que son antitéticas y que son una suerte de tipos ideales. No ideales en el sentido de que sean prototipos a los que haya que aspirar en su perfección, sino un poco a la manera weberiana, como construcciones conceptuales que nos sirven para ordenar la realidad y para entenderla. Uno de esos tipos de mirada filosófica sería la mirada melancólica, que también retrató Walter Benjamin, la mirada taciturna, cabizbaja, saturniana, la que paraliza e impide la acción. Ese ensimismamiento en un estado de negatividad ante el mundo, un estado de tristeza en el que a veces se pone manifiesto en la izquierda cuando ésta es consciente del tamaño de su frustración y de su incapacidad e impotencia para cambiar el mundo. El otro tipo de mirada filosófica sería la mirada utópica, aquella que se dirige al utopos, al no lugar, un lugar que no es una quimera, un lugar que todavía no es, pero que sin embargo se coloca en el horizonte de las posibilidades. Esta me parece que es la mirada de Alicia Puleo, una mirada necesaria que nos reconcilia con este mundo de pesares y de sufrimientos en la medida en que nos anima a creer en que otro mundo es posible y por lo tanto nos anima a luchar por alcanzarlo. Pido para ella un fuerte aplauso. Muchas gracias, Belén, por esta presentación, que ha sido mucho más que una presentación, porque ha sido hecha realmente desde un conocimiento que veo muy profundo de lo que he ido pensando y planteando a lo largo de los años. Bueno, voy a tratar de ganarme ese aplauso que me habéis dado, porque en realidad todavía no me lo había ganado. Bueno, pues es un placer realmente estar aquí. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Patricio, por la acogida y a todos y todas por estar aquí hoy. En este mundo que tenemos, que realmente es como una vorágine y al mismo tiempo invita tanto a la melancolía, invita a la melancolía, pero yo siempre trato de pensar que la melancolía que nos inspira el conocimiento, porque realmente es verdad que ya en el Renacimiento decían algunos pensadores que el conocimiento invitaba a la melancolía, pero también es cierto que la voluntad nos puede inspirar optimismo, ¿no? Como decía Gramsci. Entonces, bueno, pues con esa mirada que no quiere ser ilusa, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco se quiere rendir ante el pesimismo, porque el pesimismo al fin y al cabo, aunque a veces parece, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? El pesimismo parece en ocasiones, ¿no? Al menos una posición escéptica y pesimista, como muy no sé cómo decirlo, lúcida, ¿no? Yo ya no creo en nada, soy pesimista, ¿no? Bueno,
razones hay para el pesimismo, pero en realidad el pesimismo es también conformismo y no nos vamos a conformar, ¿no? Sino que vamos a tratar de luchar y de mantener una cierta dignidad en un periodo de la historia, de la historia geológica, que ya algunos científicos llaman el antropoceno, porque sería un periodo, el primero en toda la historia de la humanidad, en que nuestra especie logra, desgraciadamente, tener tanta potencia tecnológica que puede destruir, y lo está haciendo, la base ecológica sobre la que vivimos. Entonces, por eso se llama antropoceno, porque la fuerza geológica que tenemos es tal que estamos perjudicando gravísimamente y de una manera bastante irreversible el clima, los ecosistemas que nos cobijan, y esto es algo nuevo, absolutamente nuevo. Entonces, partiendo de esa constatación, que no es una constatación que nos llame al optimismo, sin embargo, vamos a pensar con voluntad de que hay respuestas, hay salidas, y necesariamente todas ellas pasan por tomar conciencia de la realidad y querer transformarla. Estas son mis gafas, ¿no? No, bueno, no sé dónde las he dejado. Las veía, Bueno, pues entonces os quiero contar tantas cosas que me da miedo no poder contarlas todas, pero voy a empezar por algo que os resulta familiar, que es un clásico del feminismo, ¿no? El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Un punto de partida y también un punto de llegada, porque no nace el feminismo con Simone de Beauvoir, ni muchísimo menos. Tenemos un feminismo en la Ilustración, tenemos un feminismo en el siglo XIX con el sufragismo, gracias al cual conseguimos el derecho al voto, entre otras cosas, y el derecho, por ejemplo, al estudio, el derecho a disponer de los bienes, y muchas cosas que se van consiguiendo con el tiempo y que son esa herencia que nos han dejado tantas mujeres que han luchado, apoyadas en alguna ocasión por hombres que también participaron de estas ideas emancipatorias, ¿no? Pero lo que yo aquí quiero contar es cómo surge el ecofeminismo desde el propio feminismo y qué recepción tiene, cómo es acogido el ecofeminismo dentro del feminismo. El planteamiento de Simone de Beauvoir en el segundo sexo es un cuestionamiento filosófico. Ella era existencialista, como sabéis, era de todo ese grupo de existencialistas bohemios del París de entreguerras, y participaba de la idea del existencialismo, de que el ser humano no tiene una esencia fija, sino que vamos constituyendo nuestra identidad a partir de las elecciones que vamos haciendo. Entonces, eso es cierto, porque vamos forjando nuestra personalidad un poco por lo que recibimos desde la infancia, etcétera, pero también por esas decisiones que vamos tomando.
Y Simone de Beauvoir va a observar la sociedad de su tiempo y llegar a la conclusión de que a las mujeres se les permite tomar muchas menos decisiones. El abanico de posibilidades que tienen las mujeres de los años 40 es muy reducido. ¿En qué consiste? Pues fundamentalmente consiste en eventualmente trabajar hasta que se casan y luego ya dedicarse completamente a la familia. Entonces, la idea de la mujer como teniendo un destino, el destino de madre, esposa y madre, es lo que ella va a combatir. Va a sostener que la maternidad tiene que ser una elección, no un destino. Una elección, para que sea algo propiamente humano y no simplemente algo biológico. Por eso dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Se llega a serlo en la medida en que la sociedad va determinando a un individuo al que considera mujer, le va determinando, restringiéndole el abanico de posibilidades de existencia distinto. Entonces, para Simone de Beauvoir, la emancipación va a consistir en salir al mundo de lo público, en salir al mundo del trabajo asalariado, en conquistar el mundo de la cultura, el mundo de la civilización. Salir un poco lo que hemos hecho, ese camino que hemos hecho desde el segundo sexo, que muestra hasta qué punto una obra filosófica como es el segundo sexo puede influir en la realidad. Hasta el punto que las mujeres, las feministas de los años 60-70, se autodenominaron las hijas de Beauvoir, porque reconocieron que la lectura del segundo sexo era lo que les había influenciado para cambiar el rumbo de sus vidas. Bueno, pues en el círculo, bueno, ¿cuál es el ambiente en el que va a surgir el ecofeminismo? El ecofeminismo es una corriente muy posterior al segundo sexo, pero Simone de Beauvoir todavía vivía en los años 70. Entonces, ¿cuál es el ambiente de los años 70? ¿Qué está pasando que no existía en la época de Simone de Beauvoir? Pues podemos decir que para el tema que nos ocupa, hay muchas más cosas, pero para el tema que nos ocupa hay dos elementos importantes. Uno, aparece la ecología como ciencia que empieza a ser divulgada. La ecología es anterior como ciencia, pero la divulgación de la ecología empieza a ser cada vez mayor. La conciencia de que en los años 60 y 70 del problema de la sobrepoblación. Ese era un problema en los 60 y también en los 70, era uno de los temas del ecologismo que más preocupaba. Hay un libro, La bomba de la sobrepoblación, de Ehrlich, que es determinante en ese sentido, porque es un libro de divulgación científica que mostraba la tesis, planteaba la tesis de que en unas décadas, o bien gran parte de la población mundial iba a sufrir hambre e iba a morir de hambre, o bien se iba a evitar esa gran mortandad, pero a costa de sobrepasar la capacidad ecológica de la Tierra. Es decir,
se iba a producir de una manera tal, producir alimentos de una manera tal que se iba a causar una devastación medioambiental. Entonces, este libro es un libro que va a influir mucho en la primera ecofeminista. Otro elemento nuevo que tenemos es un libro también de filosofía, que es Liberación Animal, un libro de un filósofo australiano, Peter Singer, que va a plantear que nuestro tratamiento de los animales es injusto, es cruel y ha de ser cambiado, ha de ser replanteado. O sea, que el trato que damos a los animales es un tema de la ética y es un tema serio de la ética. Este libro es otro libro como el de Simone de Beauvoir, que siendo un libro de filosofía va a causar un gran impacto social porque a partir de él surge el movimiento de liberación animal, que hoy en día es un movimiento cada vez más importante, ¿no? Un movimiento internacional cada vez más importante. Entonces, este es un poco el ambiente en el que Françoise d'Aubonne, una feminista del grupo, del círculo de Simone de Beauvoir, va a forjar el término ecofeminismo. Es ella la que lo inventa. Por cierto, su madre era española, su padre francés, un anarcosindicalista francés, y ella, pues una pensadora feminista del círculo de Simone de Beauvoir, pero que con el pensamiento del ecofeminismo se va a distanciar de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir no va a recibir bien esta nueva corriente del feminismo, por diversas razones. Esta mala recepción de Simone de Beauvoir va a hacer que el ecofeminismo en Francia no tenga éxito. Estamos ya, como veis, en los años 70 y va a desarrollarse como una corriente siempre minoritaria del feminismo, pero se va a desarrollar en el mundo anglosajón. Va a cruzar el Atlántico, estas ideas van a cruzar el Atlántico y se van a desarrollar en el mundo anglosajón, en el feminismo anglosajón, pero no en el feminismo francés. Entre otras razones, porque el pensamiento de Françoise d'Aubonne se acercaba, de alguna manera, a un feminismo de la diferencia. Es decir, si consideramos que el feminismo de Simone de Beauvoir es un feminismo de la igualdad paradigmático, ¿no? Porque dice las mujeres son seres humanos racionales como los varones. Las diferencias son diferencias corporales, pero no otro tipo de diferencias. Por lo tanto, las mujeres tienen derecho a participar en el mundo de lo público, en el mundo del trabajo asalariado, etc. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y hemos dado grandes pasos hacia eso. Bien. Pero había un aspecto que Françoise d'Aubonne planteaba y que va a rechazar Simone de Beauvoir, y es el aspecto de las virtudes de las mujeres. Para Françoise d'Aubonne, las mujeres habían desarrollado históricamente una especie de cultura del cuidado. Las prácticas
del cuidado efectivamente son prácticas que históricamente han sido asignadas a las mujeres, ¿no? ¿El cuidado de qué? Pues el cuidado de la vida, porque en la vida cotidiana la mayor parte de las mujeres, ¿qué hacen? Pues cuidar de los niños, de los enfermos, de los ancianos, del hogar, ¿eh? De la casa. Esa es la tarea histórica de las mujeres. Françoise Dobonne ve esa tarea con buenos ojos, considera que hay una virtud en ello, mientras que para Simone de Beauvoir no es más que las virtudes del esclavo, es decir, lo que resulta del hecho simple de que las mujeres se han visto obligadas a hacer eso, pero no tiene un valor en sí. Más todavía, hay pasajes del segundo sexo en donde sostiene Simone de Beauvoir que el proceso de hominización, es decir, el proceso por el cual el homínido se transforma en ser humano realmente, es el de la guerra, ¿no? Y el de la caza. ¿Por qué? Bueno, no voy a entrar, si queréis después en el debate entramos si os interesa, es toda una interpretación de la fenomenología del espíritu de Hegel, pero lo que Beauvoir dice es que en la lucha contra los enemigos o contra los animales salvajes, el hombre ha podido despreciar la vida y elevarse sobre el cuerpo, sobre ese cuerpo vulnerable que posee, afirmando los valores de lo que quiere conquistar. Es decir, ha puesto los objetivos de su mente por encima del temor a perder la vida. Y dice Simone de Beauvoir, la peor de las condenas de las mujeres ha sido el que no les dejaran participar en la guerra y en la caza. Porque, claro, esto nos puede chocar un poco, porque claro, la guerra es una cosa que no apreciamos mucho, pero ella lo ve como ese momento en el cual el guerrero desprecia la vida y dice, no, este es mi objetivo, yo quiero vencer. O sea que se eleva por encima del cuerpo, que sería la animalidad. Bueno, ahí entonces hay un choque enorme, porque por un lado tenemos a Françoise Dobonne diciendo que hay virtudes femeninas, y por otro lado tenemos a Simone de Beauvoir diciendo esas virtudes no son virtudes, son las costumbres o el resultado del trabajo de los esclavos, en este caso esclavas. Bueno, ¿por qué se le ocurre a Françoise Dobonne el término ecofeminismo? Se le ocurre porque, atendiendo a esa preocupación del ecologismo de la época en la sobrepoblación, dice, aquí tenemos un punto en común, feminismo y ecologismo, porque el feminismo de la época estaba pidiendo el derecho de las mujeres a los anticonceptivos, a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, a controlar el propio cuerpo. El derecho, lo que hoy llamamos los derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto dice, bueno, pues si las mujeres hubieran tenido esos derechos reconocidos, no habríamos llegado a esta situación
en que estamos en una sobrepoblación que amenaza la tierra, la continuidad de la vida en la tierra. Entonces, ecologismo y feminismo tienen un punto en común, y ese punto en común es el tema de la reproducción humana. Tema de la reproducción humana y tema del cuidado. El cuidado aquí pensado como un cuidado también del mundo, ¿no? De la tierra. Bueno, hay muchas cosas interesantes en Françoise Dobon, pero, como os digo, no fueron ideas que tuvieran repercusión en el feminismo francés. Y, por lo tanto, habrá que esperar a que haya otras feministas norteamericanas, australianas, inglesas, que vayan a desarrollar. Primer punto, entonces, la cuestión de la reproducción. Segundo punto importante, la cuestión de la contaminación ambiental, que es un tema importantísimo en el surgimiento del ecofeminismo. No sé si os dice algo el nombre de Rachel Carson. Dentro del ecologismo es recordada como una bióloga que fue, que divulgó ideas, conocimientos que se empezaban a tener sobre la influencia de los tóxicos ambientales en la salud humana. Rachel Carson descubrió y divulgó, sobre todo a un público más amplio que el simple público científico, el hecho de que lo que llamamos hoy agrotóxicos, ¿no? las sustancias, los insecticidas, herbicidas, lo que se utiliza para el cultivo industrial, influye mucho en la salud, sobre todo de las mujeres, porque hoy sabemos por numerosos estudios que el incremento de los cánceres ginecológicos está muy vinculado al uso intensivo en la agricultura industrial de esas sustancias. Si el tema os interesa y queréis más información, he colgado en la red un libro, el último libro que he coordinado, cuyo primer capítulo está escrito por una endocrinóloga muy famosa, que es Kama Valls, que se ocupa de estas cuestiones y que desarrolla en ese capítulo la cuestión muy técnica, claro está, de cómo esas sustancias que actualmente son llamadas senoestrógenos, con X, influyen en la salud de las mujeres negativamente, claro está, porque tienen una estructura molecular similar al estrógeno y por ello causan ese incremento tan enorme del cáncer de mama y otros problemas como, por ejemplo, la mastopatía fibroquística, cáncer de útero, etc. La conciencia, por cierto, si lo queréis buscar, eso ponéis género y ecología en diálogo interdisciplinar, Plaza y Valdés, que es la editorial que lo ha publicado, os lleva eso a la página de Plaza y Valdés, y en la parte derecha veréis ebook. Entonces, aunque parezca que lo tenéis que comprar, no lo tenéis que comprar, lo podéis descargar gratuitamente, y lo tenéis. Tiene también versión papel, pero podéis descargarlo directamente de ahí. Es interdisciplinar, o sea que desde la medicina hasta la literatura, la filosofía, hay muchos, es un libro muy contundente. Bueno, entonces, volviendo
Rachel Carson, con Primavera Silenciosa, llamó la atención sobre este fenómeno, con lo cual llevó a muchas feministas del mundo anglosajón a preocuparse por la cuestión de la contaminación, porque, como dice Karen Warren, una ecofeminista actual, cualquier tema que afecte a las mujeres puede convertirse en un tema feminista. Entonces, la contaminación ambiental, en tanto afecta en primer lugar a las mujeres y a los niños y niñas, porque en el caso de las mujeres debido a la constitución hormonal, y en el caso de niños y niñas debido a que no tienen desarrollado totalmente el sistema inmunológico, tanto unos como otros son las primeras víctimas de esa contaminación medioambiental. Este tema de la contaminación medioambiental es un tema tratado entonces, como os digo, por ese primer ecofeminismo, pero que es también hoy el tema que mueve a gran parte de movimientos de mujeres en el mundo que, aunque no se autodenominen ecofeministas, ni feministas, ni a veces ecologistas, ni nada de todo eso, son lo que se ha llamado ecologismo de los pobres. ¿Qué es el ecologismo de los pobres? El ecologismo de los pobres, para Martínez Alier, que es quien ha forjado ese término, es una praxis de lucha contra este mundo que tenemos, ¿no?, tan contaminante, tan destructor del medio ambiente, pero no llevado a cabo por ecologistas de clase media, con formación académica, que conscientes de los datos del último informe científico, no, sino es la lucha de grupos de mujeres o indígenas o campesinos que en los países empobrecidos están enfrentándose a lo que una ecofeminista como Vandana Shiva ha llamado el mal desarrollo. Un desarrollo destructor, un desarrollo que enferma, un desarrollo que produce incluso más miseria y más exclusión. Os voy a hablar mínimamente un poco de eso, pero antes de terminar con Rachel Carson llamó a su libro Primavera Silenciosa porque pensó en un futuro de primavera sin pájaros, debido a las fumigaciones intensivas que van destruyendo, claro, la vida silvestre. Ella misma murió de cáncer de mama y afirmó ser una víctima más de esa civilización destructiva. Fijaos, en estos momentos, por ejemplo, existe un movimiento que se llama Madres de Ituzaingó en la provincia de Córdoba, en Argentina, que se ha constituido a partir de un hecho muy trágico, y es que sus hijos empezaron a morir de leucemia o empezaron a nacer con deformaciones muy graves. Les faltaban dedos, les faltaban conductos, por ejemplo, en los riñones, y comenzaron, en contacto con algunos médicos, a descubrir cuál era el origen de este problema, y era el que vivían en zonas que estaban siendo intensamente fumigadas para los cultivos de la soja transgénica. Entonces, se organizaron y plantaron cara a estas fumigaciones en una campaña
para que se detuvieran las fumigaciones. Y lograron algunos éxitos, lograron que algunos jueces marcaran, digamos, límites, marcaran espacios que había que respetar para que esas fumigaciones no se hicieran tan cerca de los pueblos. Ellas son un ejemplo de ese ecologismo al cual me refería. Otro ejemplo de cómo las mujeres son en todo el mundo, muchísimas mujeres han actuado y actúan en defensa de la naturaleza, es por ejemplo la historia de Dian Fossey, que conoceréis por esta película tan maravillosa que es Gorilas en la niebla, ¿no? Entonces, asesinada por los cazadores por defender a los gorilas de montaña, o Berta Cáceres, asesinada este año por oponerse a la construcción de una presa, de una empresa china en Honduras, gente que defiende el territorio, que no hace teoría, pero que está respondiendo inmediatamente con una praxis ecologista muy valiente en primera línea del peligro, a mantener o conservar la tierra que es suya. Para no poner todos ejemplos, digamos, trágicos, Jane Goodall, que está haciendo una labor extraordinaria con adolescentes y niños y niñas en todo el mundo, y que fue la que logró salvar las colonias de chimpancés en África. Bueno, pues son mujeres que actuaron y actúan con esa ética del cuidado a la cual se refería François Dogon en el origen del ecofeminismo. Anna Muri, por ejemplo, una asociación de indígenas y de campesinas que, para luchar contra la desaparición de las semillas originarias, las semillas nativas, frente al auge de los transgénicos. El tema de los transgénicos es todo un tema, si queréis luego hablamos de él, porque no es solo el peligro que puedan tener los transgénicos para la salud, sino que es también la dependencia que producen, la dependencia de los agricultores con respecto a las compañías que venden los transgénicos. Estas mujeres que tuve ocasión de conocer en un congreso de ecofeminismo en Santiago de Chile, han recuperado una tradición mapuche, una tradición india, que se llama Trafquintu, que es el intercambio de semillas una vez al año, realizado por mujeres de los diferentes pueblos mapuches. Un intercambio que lo que hace es buscar la conservación de la biodiversidad, algo fundamental en este momento, frente a un desarrollo que lo que está haciendo es destruir la biodiversidad. Entonces, este recorrido rápido a algunas formas del ecologismo realizado por mujeres, pues evidentemente no es todo lo que se está haciendo, pero sí que nos puede dar una idea de en qué medida la praxis ecofeminista está presente y es algo sumamente valioso y que requiere también mucho coraje, ¿no? mucho valor. Bueno, entonces, a ver, esta
son una constante dentro del pensamiento occidental y me atrevería a decir que en algunos casos también del pensamiento de otras culturas, que es la oposición entre cultura y naturaleza. Lo encontramos, por ejemplo, en Aristóteles. Cuando Aristóteles en la política dice las mujeres, los esclavos y los animales existen para el hombre libre. ¿Por qué? Pues porque dice, son los que hacen cosas con el cuerpo, mientras que el hombre libre, que es el griego, ¿qué hace? Hace cosas con la mente, hace cosas porque tiene la capacidad de razonar. De esta manera, nuestro pensamiento hegemónico se ha articulado en esa oposición, que es una oposición jerarquizada, en donde lo superior es la razón, escindida, separada de los sentimientos, separada de la compasión y separada del cuerpo y sus emociones. Estas oposiciones, además, tienen género, porque la primera hilera, como veis, al final termina en hombre. Si nos ponemos a analizar cada uno de los elementos, podríamos estar un año, porque hay muchísimo. Pero vamos a dejarlo así como una idea general. La idea de que el hombre, en el pensamiento tradicional, ha sido concebido como aquel que puede razonar, que está caracterizado por la razón, mientras que la mujer está caracterizada por el cuerpo y por las emociones y por los sentimientos. Y una cosa es superior, una serie es superior a la otra, con lo cual se justifica lo que Simone de Beauvoir llamaba el segundo sexo, ¿no? Estos chicos están haciendo mucho ruido, hacen muchas cosas con su cuerpo. Bueno, ¿qué plantea Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir plantea que en estas series la mujer en realidad pertenece a la primera. La mujer es razón también, es lo que nos dice Simone de Beauvoir. La mujer también es razón. Y debe ser, en tanto ser humano, concebida como ser humano racional y puesta de ese otro lado. Y no como un individuo que ha de ocuparse de ese mundo de la necesidad, de ese mundo del trabajo cotidiano que es el mundo doméstico. ¿Qué nos dice en cambio el primer ecofeminismo? El primer ecofeminismo nos dice que esa segunda serie no es inferior a la primera. Nos dice que la jerarquía está mal planteada. ¿Por qué nos dice eso? Pensemos en los años 70, pensemos en 80 incluso, el temor a una guerra nuclear que se hace bastante fuerte y que lleva a algunas pensadoras y activistas feministas a decir que la civilización en realidad lo que ha traído es
el riesgo de que la propia humanidad desaparezca. Lo que ha traído es la contaminación, las guerras, y que eso lo ha traído el varón, porque el varón es quien, en efecto, ha llevado adelante las guerras, ha llevado adelante esta civilización que ha negado el cuidado, que ha negado la fragilidad de la vida. Entonces, las primeras ecofeministas, esas que desarrollan el ecofeminismo en Estados Unidos sobre todo, van a invertir, van a dejar esta oposición que era propia de la sociedad patriarcal de toda la vida, la van a dejar tal cual, no como Simone de Beauvoir, que dice, no, vamos a quitar a la mujer de la segunda serie y la vamos a poner en la primera. No, la van a dejar así, pero van a decir que la segunda serie, es decir, la que nos dice naturaleza, emoción, cuerpo, etc., animal, necesidad, primitivo, ¿no? Pueblos primitivos, por ejemplo. Esa es superior, porque es la que conserva la vida, ¿no? Y no la que desprecia la vida. Esto es el primer planteamiento, ¿no? del ecofeminismo en una de las precursoras, como es Mary Daly, por ejemplo, ¿no? En un libro que se llama Gene Ecology, es un libro que nunca se tradujo al castellano, no llamó la atención aquí, quizás porque era un planteamiento bastante esencialista, claramente esencialista, en donde los varones y mujeres eran definidos biológicamente. Los varones biológicamente están destinados a la guerra, al enfrentamiento, a la agresividad, y las mujeres, en cambio, a la crianza, al cuidado, y por lo tanto la cultura que se ha desarrollado depende de esas determinaciones biológicas. Esto es una forma de ecofeminismo clásico que no tuvo no despertó demasiado interés en el feminismo. Luego tenemos otras precursoras como Petra Kelly, que podemos entender como una precursora de una visión, aunque ella era más una activista que una teórica, pero es como cofundadora de los Verdes alemanes, sí que tiene escritos en los que insta a sus compañeros ecologistas a superar las inercias patriarcales, el sexismo, lo que ella llama los privilegios masculinos, y podemos entender entonces que si considera que pueden superarlos es porque está pensando en términos no esencialistas, sino constructivistas. O sea, es la sociedad la que genera las identidades masculina y femenina, y por lo tanto es posible superar esas identidades, transformarlas, porque claro, si algo es una esencia biológica, difícil transformarla. Si algo es un producto cultural, ahí sí podemos actuar. Luego tenemos en los 80 a Vandana Shiva. Vandana Shiva, que seguramente conocéis porque es una activista
altermundialista muy famosa, introduce dentro del ecofeminismo una variante, una diferencia con respecto a otras formas, porque escribe desde el llamado sur, aunque ella tenía una formación de física nuclear adquirida en Gran Bretaña, pero sí que tiene también la herencia de Gandhi y de las seguidoras de Gandhi, y por lo tanto va a escribir sobre ecofeminismo desde la cosmología de la India y desde las enseñanzas de la verdad, ¿no? La fuerza de la verdad, la idea de Satyagraha, la fuerza de la verdad, la resistencia pacífica de Gandhi. Gracias a ella hemos conocido, por ejemplo, fenómenos como el de las mujeres chico, que aquí Bella lo está evocando, ¿no? Este fenómeno de las mujeres chico, que fueron mujeres de los montes del Himalaya, que lograron detener la deforestación abrazándose a los árboles durante meses y meses, turnándose para estar ahí, para que no pudieran llegar a cortarlos, y lo hicieron inspiradas en esa resistencia pacífica de Gandhi. Para Vandana Shiva se inspira indudablemente en las ecofeministas anglosajonas, pero se diferencia de ellas en que el enemigo no es ya el varón biológicamente determinado para la guerra, etcétera, sino el colonizador, el mal desarrollo, los colonizadores actuales, el mal desarrollo, lo que ella llama el mal desarrollo. Os lo voy a resumir, yo creo, con una expresión muy clara de Vandana Shiva. Vandana Shiva dice: nosotros veíamos en los bosques a entidades llenas de espíritus. Llegó el hombre blanco y solo vio madera. Es la misma idea de Wangari Maathai, ¿no? La africana, otra ecofeminista que recibió el Premio Nobel de Ecología porque fundó el Cinturón Verde de Kenia, dando trabajo a miles de mujeres pobres para que plantaran árboles para detener la deforestación y detener el cambio climático que se estaba produciendo en la zona. Y Wangari Maathai cuenta exactamente lo mismo. Dice: cuando yo me fui de mi pueblo en Kenia, se fue a estudiar al extranjero, pues cuando todavía el monte era visto como algo sagrado. Cuando volví me encontré con que el monte había sido talado, pero además había cambiado el microclima. Las mujeres tenían que ir a buscar agua lejísimo porque ya no había agua. ¿Por qué? Pues porque vinieron los blancos y nos enseñaron que ahí no había espíritus. Ahí lo que había era terreno para talar y para plantar té para la exportación. Pero claro, eso duró lo que duró, muy poco, generando pues unas ciertas ganancias a corto plazo. A mediano y largo plazo, lo que produjo fue un cambio del ecosistema, y ahora somos, dice, más pobres que antes, y ya no creemos en los espíritus, pero ya no tenemos agua, ni tenemos bosque, ni tenemos nada.
Entonces, este tipo de crítica es lo que hace una ecofeminista como Wangari Maathai o como Vandana Shiva. Mostrar en qué medida lo que creemos que fue desarrollo es en realidad el mal desarrollo, un desarrollo que dura muy poco y que trae no solo la desaparición de la biodiversidad, sino también la desaparición de la diversidad cultural. Porque al producirse la destrucción medioambiental, explica Vandana Shiva muy claramente, la gente, al caer en la miseria, se va a las grandes ciudades y alimenta los cordones de chabolismo de las grandes ciudades, y no solo que es pobre y que vive miserablemente, sino que pierde toda dignidad, toda pertenencia cultural, ya no es nada, está desesperada. Entonces, todo ese planteamiento que nos trae Vandana Shiva es un cambio también dentro del discurso ecofeminista. Bueno, yo creo que para que tengamos un poco de tiempo para discutir, si os apetece, no voy a detenerme en otras pensadoras que han aportado distintas visiones. Más o menos creo que queda, lo que diré simplemente es que cada una desde su disciplina propia, ¿no? Por ejemplo, una socióloga ha visto el ecofeminismo desde la sociología, teólogas han visto desde la teología. Cada una ha ido aportando una diversidad al discurso teórico ecofeminista, y prometía yo en el resumen contaros qué características tienen mis planteamientos propios, porque yo vengo de ese seminario fundante tan importante que fue para el feminismo en España, que fue el seminario fundado por Celia Amorós, Feminismo e Ilustración, en donde trabajamos durante años en la Universidad Complutense la cuestión de qué le debía el feminismo a la ilustración. Claro, al acercarme más tarde al ecofeminismo, se me planteó el problema de que el ecofeminismo en gran medida es era quizás más que era un feminismo de la diferencia, un feminismo que insistía en lo que nos diferenciaba a mujeres y hombres y no en aquello que nos acercaba y en lo que nos parecíamos. Entonces, por un lado eso, y por otro lado que el ecologismo muchas veces y el ecofeminismo con él tenían un rechazo muy profundo del legado ilustrado. ¿Y cuál es ese legado ilustrado? Yo lo voy a resumir en 2 o 3 principios. Uno es la crítica al prejuicio. Los ilustrados plantearon firmemente que el pensamiento debía ser crítica al prejuicio y que debía permitir que el ser humano alcanzara la autonomía, es decir, en palabras de Kant, el darse la propia norma, que no quiere decir darse la propia norma, inventarse cualquier regla y decir, bueno, pues esto es lo mío, ¿no? Sino de acuerdo a principios racionales
qué es lo que yo podría querer para mí y para todos. Estos principios ilustrados son fundamentales para las mujeres, porque las mujeres nos hemos históricamente visto reducidas a segundo sexo, es decir, a obedecer normas que no eran propias, normas que dictaminaban qué había que hacer con nuestro cuerpo. Entonces, un elemento fundamental del feminismo ha sido reclamar la autonomía, reclamar la posibilidad de ser sujetos de nuestra propia vida. Y esto es algo que el ecofeminismo considero que no debe olvidar. El reclamar la autonomía sobre el propio cuerpo. Esto es un legado que lo encontramos en Simone de Beauvoir, que lo encontramos en prácticamente todo el feminismo y que el ecofeminismo no debe olvidar. O sea, a partir de ahí, la libertad y la autonomía sobre el propio cuerpo. Esto significa derechos sexuales y reproductivos, indudablemente, el poder decidir sobre el propio cuerpo. Pero decía que yo partía de un feminismo de la igualdad y por lo tanto de un feminismo constructivista, de un feminismo que considera que las identidades masculina y femenina son producto cultural, evidentemente sobre una base natural, ¿no? Porque tenemos cuerpos, no vamos a negar que tenemos cuerpos, pero que lo social, lo cultural es sumamente importante y explicativo de muchísimos fenómenos de esta sociedad, ¿no? Patriarcal y de las sociedades patriarcales que han existido a lo largo del tiempo. Entonces, una perspectiva constructivista de las identidades significa que no voy a partir de una definición biologicista de lo masculino y de lo femenino. Por lo tanto, si considero que la educación y la sociedad son esenciales, consideraré también que las prácticas del cuidado, a diferencia de Simone de Beauvoir, que las veía como algo inferior, el ecofeminismo sí que les ha dado importancia, pero no las vamos a considerar como algo propio solo de mujeres, sino como algo propio de los seres humanos que los varones tendrán también que aprender. Entonces, universalizar esas actitudes y esas prácticas del cuidado, porque ya hemos hecho las mujeres lo nuestro, las mujeres hemos salido al mundo de lo público, como nos proponía Simone de Beauvoir. Hemos salido, hemos aprendido las virtudes del mundo de lo público y ha estado muy bien. Ahora es el momento también en que los hombres hagan lo propio en el sentido inverso y aprendan las virtudes y los valores y las actitudes del cuidado, de forma de evitar esa bipolarización que tanto nos ha afectado a las mujeres. O sea, un ecofeminismo que no vea en las mujeres a las únicas, como se ha dicho en alguna ocasión, los ángeles del ecosistema, ¿no? Que ahora, además de cuidar la casa, vamos a ir a cuidar el medio ambiente, vamos a ir a cuidar a todo el mundo. Lo haremos y lo estamos haciendo, pero no será nuestra tarea solo para nosotras, sino que tendrá que ser algo común. Interculturalismo. ¿Qué quiero decir con esto? En algunas ocasiones el ecologismo se siente fascinado, algunas formas del ecologismo se han sentido fascinadas por culturas que en ocasiones no se conocen bien, culturas más sostenibles que tienen prácticas
premodernas, que claro, al ser prácticas premodernas son más sostenibles, pero que al ser admiradas de una manera beata, sin advertir que tienen, por ejemplo, en algunas ocasiones pueden tener a las mujeres en unas condiciones realmente de gran opresión, el admirar de manera acrítica esas culturas no es la mejor manera de compatibilizar feminismo y ecologismo. Entonces, interculturalismo en vez de multiculturalismo indiscriminado. Interculturalismo significa que, por lo menos así lo estoy planteando, que no hay cultura perfecta, todas las culturas tienen defectos, ¿no? Tenemos que aprender unas de otras, tenemos que aprender en ese diálogo intercultural y tenemos que aprender, particularmente en nuestra cultura, tiene que aprender la sostenibilidad, pero a lo mejor podemos enseñar en algún otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la situación de las mujeres, que creo que es mucho mejor que la de otras culturas que a lo mejor tienen posiciones mejores o notas, le podemos poner notas mejores en el tema, por ejemplo, medioambiental. El ecofeminismo sostengo que es un feminismo capaz de solidaridad internacional. El feminismo siempre planteó, siempre se miró a sí mismo como un pensamiento y un movimiento de solidaridad con todas las mujeres del mundo. Pero hoy en día tenemos que tener claro que la sostenibilidad es fundamental para la solidaridad, porque las primeras víctimas de la devastación ambiental son las mujeres de los países empobrecidos, son las mujeres que tienen que recorrer kilómetros porque ya los ecosistemas no dan más de sí. Tienen que sufrir, son las que sufren los primeros efectos del cambio climático o los primeros efectos del envenenamiento, por ejemplo, masivo que produce la megaminería, el extractivismo. Entonces, para ser realmente solidaridad internacional, para pensar en justicia social, hoy en día hay que pensar en términos de ecojusticia, de una justicia que tenga presente que no hay justicia social si no hay sostenibilidad, si no hay pensamiento ecológico. Políticas para la igualdad y la sostenibilidad. Esta, bueno, es una propuesta de acercamiento de las políticas de igualdad que se vienen planteando, realizando desde hace ya años, con las políticas de sostenibilidad. Muchas mujeres se interesan por trabajos que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la ecología. Pero para hacer eso, para ser productoras ecológicas, para formar parte de redes ecológicas o lo que queramos, ¿no? Es necesario muchas veces un apoyo. Entonces, cuando se pueden realizar políticas para la igualdad, habrá que pensar también en términos de sostenibilidad. Pactos de ayuda mutua. Yo estoy bastante en las redes sociales y veo, tristemente, que a menudo los movimientos sociales entre sí se desgarran, se agreden, se tratan muy mal, olvidando que, a pesar de sus diferencias, tienen un objetivo común, que es una sociedad mejor.
Entonces, en vez de desgarrarse mutuamente, tenemos que tener presente que, por lo menos los movimientos, no digo todo movimiento, pero los movimientos bien intencionados, progresistas hacia una sociedad mejor, tendrán que ser más comprensivos entre sí y hacer esa ayuda mutua de la que hablaba Kropotkin, ¿no? Porque el término de ayuda mutua lo tomo de Kropotkin, como naturalista que mostró que en la naturaleza hay no solo competencia, sino también ayuda mutua, apoyémonos mutuamente, tratemos de mirar menos lo que nos separa que lo que nos une. Y, por último, evitar las zonas opacas. Celia Morós advirtió hace bastantes años ya sobre lo que llamó alianzas ruinosas. Las alianzas ruinosas que las mujeres hemos hecho tantas veces con movimientos progresistas que después, a la hora de la verdad, a la hora del reconocimiento mutuo, se olvidaban de las mujeres. Entonces, para evitar que ocurra con el ecologismo lo que ya ha ocurrido tantas veces con otros movimientos progresistas, estar atentas a fenómenos como el de mujeres invisibles, ¿no? El hecho de que las mujeres trabajamos muchas veces en movimientos sociales, pero esto me lo cuentan a veces mis estudiantes, me cuentan, es que estuvimos en un grupo ecologista y trabajábamos muchísimo y hacíamos esto, aquello y lo otro, pero cuando llegaba la hora de ir a la radio, que venía el periodista a hacerla, ahí ya no nos llamaban, siempre había algún chico que aparecía y hablaba, ¿no? Entonces, mujeres invisibles, tener presente que ese es un problema que afecta históricamente a las mujeres en los grupos de acción progresista. Emancipación postergada, pues esto es también una historia que nos han contado muchas veces, ¿no? En el mismo socialismo, por ejemplo, se decía, Engels, por ejemplo, y Marx, ¿no? En el siglo XIX desestimaron la lucha sufragista diciendo que eso pues no tenía sentido porque ya bastaba con estar en el movimiento socialista y que ya vendría lo demás por añadidura, ¿no? O sea, ya cuando hubiera esa gran revolución pues ya se solucionaba todo. Hoy sabemos que no es así, que los temas de las mujeres tienen que ser tratados específicamente porque no se solucionan automáticamente con otras medidas distintas. Entonces, no podemos ya admitir la emancipación postergada. Ilustración olvidada, pues ya me he referido a ella, es el tema de la autonomía, es el tema de los principios ilustrados que hay que conservar. Multiculturalismo beato también ya lo he explicado, es esa idea de que no debemos admitir una admiración ciega, ¿no? Sin saber exactamente qué le ofrece esa cultura a las mujeres. Muchas veces le ofrece una vida sumamente oprimida. Y finalmente el viejo hombre nuevo, porque todos los movimientos emancipatorios siempre han planteado un modelo de hombre nuevo. Pero el problema de ese hombre nuevo es a menudo que no es tan nuevo, sino que arrastra inercias patriarcales, arrastra formas de actuar que son típicas de quien posee el control, quien posee el dominio, y que
incluso inconscientemente, reproduce papeles, roles que son roles muy antiguos. Entonces, visto y considerando todas esas zonas opacas, pues es estupendo que el feminismo tome conciencia ecologista, tome conciencia animalista, pero al tiempo que conserva esa identidad que es la propia del feminismo, de ser la reivindicación de las mujeres, del lugar propio de las mujeres y de ser una voz que tiene que ser escuchada. Que no es simplemente a la manera de Beauvoir entrar en ese mundo de la civilización sin transformarlo, sino que el ecofeminismo, a diferencia del feminismo, digamos, clásico, es un feminismo con un planteamiento utópico, en el buen sentido de utopía, como señalaba Belén al comienzo, de pensar un mundo distinto, hacia el cual marchar, hacia el cual encaminarse. No se trata de entrar de una manera acrítica en el mundo tal como está, sino incorporarse sí, por lo menos en mi planteamiento, incorporarse sí, pero incorporarse de una manera crítica. Esto en el libro Ecofeminismo para otro mundo posible, y con esto termino, os lo prometo, lo expresé en una metáfora. La metáfora de Ariadna. ¿Recordáis el mito de Ariadna y el Minotauro, ¿no? La historia mítica nos cuenta que el Minotauro pues era el hijo de la reina de Creta, que había tenido amores con un toro, y entonces había nacido un ser monstruoso que era mitad hombre, mitad toro, y el rey ordena encerrarlo en un laberinto. Y ahí está, metido en el laberinto, no puede salir, y hay que darle de comer. Entonces, para darle de comer, el rey ordena que un grupo de jóvenes, de chicas y chicos, todos los años sea sacrificado. Tiene que entrar en ese laberinto y es comido por el Minotauro. Entonces, Teseo, que es muy valiente, se ofrece como voluntario para, en realidad, ir a matar al Minotauro. Y Ariadna, que es la hija del rey, lo ve tan valiente y tan guapo que le ofrece un ovillo para que no se pierda dentro del laberinto. Entonces Teseo entra con un ovillo y logra salir victorioso, o sea, matar al Minotauro y salir gracias a ese hilo que le marca la salida del laberinto. Fijaos que el ovillo es un símbolo de la tarea propia de Ariadna, que es la tarea doméstica, la tarea del tejer. Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacer una relectura contemporánea del mito. ¿Cómo podría ser esa relectura contemporánea? Ariadna no se queda fuera. Ariadna entra con Teseo en el laberinto del mundo, le da el ovillo. ¿Qué sería el ovillo aquí? El ovillo es el saber, ese saber del cuidado, ese saber histórico de las mujeres, no biológico, sino histórico de las mujeres, del cuidado, de la vida cotidiana. Con ese saber entra Teseo con Ariadna, que Ariadna ya no quiere quedarse fuera, entra en el laberinto del mundo y salen victoriosos.
pero no salen después de haber matado al Minotauro, que podríamos entender que es la naturaleza, sino que el Minotauro es perdonado, digamos. El Minotauro no es muerto, sino que el Minotauro es liberado. La nueva visión que podemos tener hoy de la naturaleza ya no es la del animal salvaje que tiene que ser matado, sino una naturaleza que está en un gravísimo peligro y que tenemos que mirar con otra mirada, una mirada del cuidado. Por lo tanto, Ariadna es la hija del feminismo y del ecologismo, la Ariadna contemporánea es esa hija, es el ecofeminismo, es esa hija del feminismo y de la ecología, que va a entrar con Teseo en ese laberinto del mundo y le va a dar el conocimiento o le va a facilitar a Teseo algunos elementos para que ya no entre al laberinto del mundo para matar a la naturaleza, sino para conservarla, para salvarla. Pues nada más, esto es lo que os quería contar y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alicia, ha sido una lección magistral que hemos disfrutado mucho. No sé si tenemos unos minutos para conversar. Si alguien del público quiere hacer algún comentario o algo. Yo quisiera, contar una anécdota. No hacer una pregunta, sino contar una anécdota personal, lo que explica el por qué me alegro tanto de tenerla aquí esta noche. Yo tengo una hija de 20 años que está estudiando fuera y una de las últimas veces que vino con su mochila. Vino con la mochila y dentro de la mochila llevaba el libro de Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Además, quiero recordar que era de una edición de tapa dura, o sea que ocupaba un espacio importante dentro de esa mochila, ¿no? Y yo la vi cambiada, la vi muy vigilante, la vi muy atenta, muy consciente, muy a la caza de los micromachismos que hay por ahí, incluso en mí. La vi muy vigilante, muy atenta, ¿no? Yo a su edad estaba estudiando biología en la universidad y entonces yo he sido siempre muy atento, muy consciente, o sea, lo mismo, pero en temas de ecología, ¿no? Y yo en cambio allá la veo pues completamente inconsciente en eso, la veo alegre, o sea, no se preocupa absolutamente nada. Y yo le decía, María, ojalá tuvieses también una conciencia ecológica, te falta la conciencia ecológica. Y después de esa charla, pues yo fui a la red, busqué y me encontré el concepto de ecofeminismo, me encontré su trabajo, sus vídeos, y la verdad pues me alegré mucho porque creo que ese puede ser un punto de contacto entre los dos. Creo que nos puede venir bien y en fin, me alegro de que esté ese libro porque, bueno, veo que es más, pienso que es más ecologista que feminista, pero desde luego es ecofeminista. Me alegro. ¿Te refieres al libro? Al libro y al ecofeminismo en general. Yo no sé si es más ecologista que feminista. No diría yo eso. Yo pienso que es ambas cosas. Otra cosa es que al feminismo le cueste mucho asimilar el ecologismo y al ecologismo le cuesta mucho también, a pesar de que algunos digan que no, pero le cuesta mucho asimilar el feminismo. O sea que yo creo que hay todavía mucho camino que recorrer. Pero yo cada vez lo veo más claro que hay una relación entre patriarcado y el trato que damos a la naturaleza. Yo creo que sí lo hay. Es una intuición que comienza con el ecofeminismo e incluso no solo aquí no he podido hablar de antecedentes, digamos, más lejanos, pero dentro del sufragismo hubo un comienzo de pensamiento que yo lo llamaría proto-ecofeminista, ¿no?
hay una historia del feminismo que no se conoce bien, ni siquiera el feminismo conoce bien, que es cómo las sufragistas se preocuparon en el siglo XIX y principios del XX, XIX, ya en la segunda mitad del XIX, muchas sufragistas inglesas y americanas se entendieron que había un maltrato hacia esos cuerpos de las mujeres y a esos cuerpos de los animales, clarísimo, y fundaron las líderes, muchas líderes sufragistas fundaron las primeras sociedades protectoras de los animales y las primeras sociedades anti-vivisección, ¿no? O sea, contra el experimento brutal sin anestesia que se hace con los animales. Y esa historia no es bien conocida, pero está ahí y es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día hay bastantes estudios que muestran que el maltrato hacia las mujeres muchas veces empieza, uno de los síntomas es el maltrato, incluso la muerte, a los animales domésticos. Una de las formas del maltratador para maltratar a la víctima es ensañarse con sus, a mí no me gusta decir mascotas, ¿no? Pero con sus animales domésticos, por ejemplo. O sea, hay una correlación que cada vez está más clara, ¿no? El ansia de poder. Yo no digo que las mujeres no tengamos ansia de poder. Hay mujeres que tienen una ansia de poder terrible. Pero estadísticamente, cierto es que a los varones se les socializa en el ansia de poder, ¿no? Se les socializa, o sea, hay una demanda, ¿no? No todo varón es así, pero la formación que se les da es eso, ¿no? Tú tienes que ser importante, tú tienes que destacar. Y el ansia de dinero, François Dogon decía, el dinero es la última máscara del poder, ¿no? O sea, se puede adquirir poder de muchas maneras. En el capitalismo es el dinero, ¿no? Es conseguir dinero para tener poder, ¿no? Entonces, el patriarcado en el capitalismo toma la forma del poder del dinero. ¿Que hay mujeres que persiguen el poder del dinero? Pues por supuesto, porque justamente no hay identidades biológicas tan determinantes como para que no haya hombres ecológicos, hombres cuidadosos, hombres tiernos, todo eso lo hay, pero que hay, digamos, una fuerza social que impele hacia determinados paradigmas también es cierto. Yo me alegro muchísimo, yo no sé, ¿y tu hija se interesó por el ecofeminismo? No hemos hablado desde entonces, está fuera. Pues, pero hablaremos, claro. Eso, regálale ecofeminismo. Me imagino que tendrá que leer a Simone de Beauvoir. Pero lo ha leído ya, ¿no? Supongo que está sí. Está en ello, sí, pero, nada. Sí. Seguramente, si ya anda con Simone de Beauvoir, es porque es un espíritu contestatario y se sentirá. Y luego, teniendo un padre ecologista, no me cabe la menor duda de que seguirá. Cuando supere el periodo de separarse de los padres. Hay una palabra más. Sí. Tres cosas muy rápidas. Yo que se decía. No, coge el micrófono.
Tres ideas muy rápidas. Sí. Eres de Valladolid, me imagino que conoces Onda Expansiva Radio, ¿no? Onda Expansiva, ¿no? Es una radio feminista, libre, de Valladolid, que tiene un programa que se llama Hacia el Sur, en el Atlántico, que es inmejorable bajo mi punto de vista, ¿vale? Esa es una idea, para que lo conozcas, porque creo que puedes disfrutar con esos podcasts, ¿vale? La segunda es, has hablado del tema de la contaminación, de la influencia de la contaminación en el campo agrícola, de la agricultura, sobre todo la mujer, ¿no? Sí. Pero yo incorporaría también la idea de la contaminación de los vehículos a motor. Es muy importante desde el punto de vista del ecofeminismo, porque creo que también hace mucho daño, sobre todo al organismo femenino. Y por último, para ser muy rápido, me gustaría saber qué piensas tú con la necesidad, bajo mi punto de vista es anticapitalista, de reducir la población en el planeta. O sea, hay varias posturas, pero me gustaría saber si tú piensas que deberíamos de reducir de una manera razonada, claro, de una manera ecofeminista, la cantidad de población en el planeta, porque entiendo que eso conlleva, esta cantidad de población conlleva a que hagamos un saqueo súper rápido de lo que tiene la madre tierra, ¿no? Sí. Empiezo por lo último. Bueno, he apuntado ya lo de la radio de Valladolid, que no conocía, por cierto, o sea que eso es una tarea para el hogar. Y de la contaminación, por supuesto, urbana, claro que sí, ¿no? Yo me he referido, habría tantos temas que tratar, ¿no? De ecológicos, yo he dado así pues unas pinceladas. Me centro entonces en lo último, el tema de la población. El tema de la población fue el primer tema del ecofeminismo, pero luego fue abandonado dentro del ecofeminismo. ¿Por qué? Yo considero que es un tema importante, sí que lo considero. Dentro del ecofeminismo fue abandonado por la sencilla razón de que se convirtió dentro de la izquierda en un tema tabú. ¿Por qué? Porque se dijo, ¿qué ocurre? Un niño, a ver, la población occidental ha bajado efectivamente su nivel reproductivo, ¿no? O sea que se reproduce mucho menos. El problema está en aquellos países en los que pues, la tasa de natalidad es altísima. Claro, resulta que en esos países los niños que nacen tienen una huella ecológica menor que la huella del niño que nace en Estados Unidos, ¿no? Porque el niño de Estados Unidos va a consumir una cantidad de productos y de, en fin, que la huella ecológica, que es la cantidad de espacio, de territorio que se calcula a partir del tipo de vida que llevamos, si por ejemplo nos movemos ¿no? Bueno, vamos, todo eso tú lo sabes. ¿Qué ocurre? Se empezó a decir, hablar de sobrepoblación como problema ecológico es una perspectiva etnocéntrica, es una perspectiva capitalista, etcétera, etcétera. Yo sinceramente pienso que es necesario pensarlo. Y hace poco tiempo en la Universidad Pompeu Fabra me invitaron a dar una conferencia del tema de ecofeminismo y a analizar una película que iban a proyectar, que para mí fue una película muy interesante y os la recomiendo si la podéis ver. Es un documental que se llama Mother, o sea, madre en inglés, y se refiere a la madre tierra. Pero está hecho, es un documental hecho desde una perspectiva interesante, que yo considero que es una perspectiva feminista, en donde se sostiene que la solución, y no puedo dejar de estar de acuerdo con ello, la solución es el empoderamiento de las mujeres, claro, porque el verdadero control demográfico se consigue cuando las mujeres
son educadas. Eso es así. Cuando se les da educación y acceso a los anticonceptivos a las mujeres es cuando realmente la sobrepoblación se detiene, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la mayor parte del planeta todavía se niega a las mujeres ese control. No se les permite controlar el propio cuerpo. Entonces, conseguir eso, bueno, y es una fundación, es muy interesante porque es una fundación que trabaja a partir de la educación popular con culebrones. Claro, nada de estudio, de teoría, nada de eso, sino producen culebrones en los que aparecen personajes que deciden sobre su propia reproducción. Y entonces la película nos va mostrando, aparte de mostrarnos el problema, ¿no?, que existe objetivamente en números, etc., nos muestra la influencia que esos culebrones están teniendo en muchas sociedades que no se hubieran planteado, las mujeres no se hubieran planteado eso. Y sin embargo, a través de esas historias empiezan a pensar de otra manera. Yo pienso que es una asignatura pendiente dentro del propio ecofeminismo, porque el propio ecofeminismo se ha callado al respecto, se ha callado asustado de, ay, a ver si todavía estamos siendo capitalistas, o estamos siendo... Es que es un problema real, es que la Tierra no puede sostener esta reproducción, no puede. Luego hay otra cuestión, brevemente, que es que hay algunas formas de ecofeminismo que son muy conservadoras y por eso pienso que es importante un ecofeminismo ilustrado, porque hay formas del ecofeminismo que parten de la idea de santidad de la vida y por lo tanto ahí no hay nada que hacer. Maria Mies, una ecofeminista alemana, fue muy activa en la campaña contra la ley de regulación de la eutanasia, de aprobación de la eutanasia en Australia. Y consiguió, ella y otros grupos, consiguieron que no se aprobara la ley de eutanasia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por la santidad de la vida. Claro. Y si lo que queremos es decidir sobre nuestra propia vida, decidir sobre nuestro final, entonces pienso que un ecofeminismo ilustrado tiene que partir de la idea de calidad de la vida y no de santidad de la vida. Vamos a hacer una última pregunta, tiene que ser rápida, porque los consejos van a entrar por la puerta. Y nos van a echar, sí, nos van a tener razón. A ver. Buenas noches, felicitar la exposición. No debe llegar entendido. A lo mejor no. Bueno. Pues sí, no lo estamos. Bueno, felicitar la exposición tan clara. Yo conozco muy poquito del ecofeminismo, aunque a la persona que he conocido la voy a nombrar por si, yo creo que sí la puede conocer, se llama María Jesús Blázquez. Para mí tiene un libro que me ayudó mucho en un episodio difícil, en la ecología al comienzo de la vida. Entonces yo quiero preguntarle por la maternidad, porque pienso que el ecofeminismo es todavía es el único que, de hecho lo has comentado, ¿no? Mujeres y niños. Creo que es una visión del feminismo que a los niños los eleva a categoría de personas y también los contempla. Entonces es la parte en la que yo conecto cuando alguien me pregunta ¿tú cómo te defines? Por esta parte de vivir la maternidad me cuesta ponerme, por ejemplo, en ese feminismo, encuadrarme en ese feminismo antimadre, que me ve como esclava, que
que yo no me identifico como ese feminismo, porque si yo quiero, porque tiene que ser en negativo el reclamar la autonomía. O sea, yo quiero decidir, pero no para limitar, sino para percibir y concebir y vivir el placer de ser madre, no la esclavitud. Desde esa visión, ahí quería preguntarte eso. ¿Qué pasa? Porque es verdad que es feroz el patriarcado, el feminismo que no quiere saber nada de las madres es feroz, pero muy feroz. Cuando hablas de las redes es brutal, porque al final parece que no tenemos nada en común. A ver, y la última cosa que me ha llamado era que para Simone de Beauvoir las mujeres no somos guerreras. Y yo digo, madre mía, pero si yo creo que lo que somos esencialmente somos guerreras, muy guerreras. A lo mejor no vamos a la guerra o no cazamos, pero somos guerreras, supervivientes. Sí, no, pero ella se refería, cuando decía a lo que se refería ella era al hecho de que no se les hubiera permitido, que es verdad que ha habido siempre una prohibición del acceso a las armas por parte de los varones, o sea, no se ha permitido, hasta hace muy recientemente, no se ha permitido a las mujeres acceder a las armas, a eso se refería, ¿no? No que no fueran luchadoras, no era eso. Yo pienso que no hay, yo no creo que el feminismo sea realmente una posición de desprecio de las madres, sino que al haber tenido que reaccionar contra la maternidad forzada, claro, porque, vamos a ver, tradicionalmente a las mujeres se nos ha impuesto una maternidad forzada. Si tú no puedes decidir, si te dicen tú vas a ser madre y no puedes decidir si lo vas a hacer o no, eso es maternidad forzada. Entonces, el feminismo que reivindicó con la misma Simone de Beauvoir, reivindica la maternidad como decisión libre, y esto implica poder decir no. Eleva la maternidad a decisión y no a destino. Entonces, no creo que se pueda decir que el feminismo es un antimadre, ¿no? Un movimiento antimadre. Una parte. A lo mejor más radicalizado, ¿no? Yo lo que creo es que necesariamente cuando tú reaccionas frente a algo, pues surgen toda una serie de expresiones, de una animosidad contra aquello que te están obligando a hacer. Pero el decir que la maternidad tiene que ser una elección y no un destino es elevar la maternidad a, evidentemente, a algo valioso, porque tú lo decides, no tiene que ser un destino simplemente biológico. Que a lo mejor puede haber un entusiasmo muy grande por el mundo de la vida pública, pues sí, sí lo hay, porque nos entusiasma todo aquello siempre que nos han negado y que además la sociedad considera superior, cuidado, porque es así. Algunas formas de ecologismo, actualmente, sobre todo las consideradas ecología profunda, tienen una posición bastante problemática al respecto de las mujeres. Una posición que llega a plantear que las mujeres ni siquiera tienen que estudiar, porque su destino es ser madres. Y esto no es el ecologismo social, ¿no?, que es por suerte el que predomina en la sociedad española, sino pues otras formas de ecologismo, de ecología
la llamada ecología profunda, pero que tiene alguna publicación por ahí. The Ecologist, por ejemplo, en su versión española, para España y Latinoamérica sí que tiene esa posición y sostiene que las mujeres ni siquiera deberían estudiar, porque su destino es ser madres y a eso se tienen que dedicar. Claro, evidentemente no es una posición compatible con el feminismo, ¿no? Pero es la solución que ellos plantean. Y creo que en ese sentido el ecofeminismo es una negociación preventiva frente a soluciones ecológicas. Claro, la solución es: no compremos productos de usar y tirar. Volvamos a la mujer dentro del hogar que hace todo, y que evita que haya pues esta sociedad de consumo tan destructora, ¿no? Pero claro, tenemos que tratar de compatibilizar los logros de las mujeres con una sociedad sostenible. Y eso requiere negociaciones y requiere pensar cómo podemos hacer para llegar a una sociedad sostenible sin sacrificar los avances de las mujeres, que los hay. Ahora sí tenemos que dejarlo bien. Bien. Antes de que nos echen. Muchas gracias.